puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Jesús está caminando en este lugar. Puedo sentir su gloria. Amén, bendiciones, Ministerio de Mir, qué bueno es estar con ustedes compartiendo este día jueves de oración profética, de comunión, de poder compartir juntos lo que el Señor ha puesto en el corazón, ser partes de la edificación. Hoy vamos a continuar con la serie que estamos ministrando desde el primer jueves acerca de la voz de Dios y lo que genera en nosotros. Hemos visto en primera instancia la espera expectante, hablamos de que la expectativa es la vida de la fe, es que la fe está activa porque esperás que se concrete aquello que Dios está revelando. Luego vimos la preparación del mensaje, vimos cómo el mensaje trabaja en nosotros, nos prepara para lo que Dios dijo. Y hoy veremos la tercera etapa, que es el camino o la apertura del camino del mensaje. Aún falta un punto más que veremos el próximo jueves, llamado la manifestación. Así que nos preparamos porque estas enseñanzas, estas herramientas que se ponen al alcance de tu mano, si las vivís, te harán experimentar la palabra y tener testimonios y todo lo que la palabra manifiesta. Así que quiero que preparen la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6 al 10. Así que ahí nos preparamos para ministrar. Yo lo voy a leer en la versión llamada amplificada, porque me gustó mucho cómo transmite este texto. Y el camino, para aquellos que están atentos al mensaje, el camino es un estado donde estamos próximos a experimentar lo que el mensaje de Dios anunció. Cuando el camino se abre, es un lugar donde ya estamos a poco tiempo de la experiencia, de la manifestación. Por eso es importante que conozcamos qué es el camino, qué se debe hacer en el camino, para que cuando se nos abra tengamos el discernimiento y comprendamos qué es lo que va a proporcionarnos de mantenernos en el camino. Y justamente antes de leer brevemente una introducción, saben que los nombres con los que se llamó a los creyentes nunca fue puesto por ellos mismos, sino por la gente. El nombre que nosotros en realidad tenemos de parte de Dios es ser hijos. El nombre que Dios nos dio es hijos de Él. Pero la gente, las comunidades, las culturas empezaron también a llamar a los hijos de Dios o a identificarlos con un nombre propio. Y dependía mucho de la aceptación o el rechazo. Algunos desde la aceptación llamaban de una manera, desde el rechazo lo llamaban de otra manera, obviamente despectiva. Pero una de las primeras definiciones sobre los hijos de Dios en el libro de Hechos es que la gente los llamaba los del camino. Luego el segundo nombre fue cristianos, que quizás es el que hemos adquirido. Otros también los llamaban los nazarenos por el hecho de que los relacionaban con los seguidores de Jesús de Nazaret. Entonces, generalmente todos esos nombres fueron porque la gente así nos calificaron.
Y uno de los primeros nombres fue ese, los del camino, señalando el camino a Dios a través de Jesús. Entonces, cuando marcaban eso, los del camino, señalando que ellos seguían a Jesús, están marcando justamente el carácter que nosotros debemos tener. El nombre que Dios nos dio es hijos, lo vuelvo a decir, su nombre sobre nosotros es somos hijos. Esa es nuestra identificación para el Padre, somos sus hijos. Pero la gente nos definió a lo largo de la historia de distintos nombres y uno de esos nombres fue llamarnos los del camino, señalando que esas personas estaban siguiendo los pasos de Jesús. En algunas ocasiones no sé si sería bueno o malo, porque algunos quizás lo señalarían como estos están siguiendo los mismos pasos que su maestro, van a terminar siendo odiados y rechazados. Otros quizás recalcando las señales que los seguían como a Jesús. Pero lo importante es que de alguna manera identificaban que estaban haciendo y llevando adelante la misma vida que el Señor Jesús. Y por eso con esta introducción quiero que leamos lo que Jesús habla acerca del camino. Juan 14, versos 6 al 10, en la versión amplificada, dice así: Jesús les dijo: yo soy el único camino a Dios, y la vida y la verdad real y la vida real. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieran conocido de verdad, también habrían conocido a mi Padre. De ahora en adelante lo conoces y lo has visto. Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y entonces estaremos satisfechos. Jesús le dice: hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces, Felipe, ni reconoces claramente quién soy. Cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi propia iniciativa o autoridad, sino que el Padre, permaneciendo continuamente en mí, hace sus obras, sus milagros y actos de poder que atestiguan. Entonces, acá donde entramos en la revelación del camino. El camino abierto es a través de su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del camino? La naturaleza del camino es el vínculo de amor entre Dios y las personas creyentes en Jesús. Y acá es bueno aclarar un punto. Dios ama a la humanidad, pero aún no quiere decir que la humanidad lo ame a Él. Entonces, cuando Dios encuentra personas que le responden en amor, que ahora por el Espíritu también lo aman, ahí es donde se establece el vínculo, que hoy lo llamamos camino. Ese vínculo es el camino que el mensaje nos abre, es el camino que el mensaje nos prepara, es el camino por donde recorremos la espera expectante. Esta es la ruta entre el dicho y el hecho. Generalmente hay un dicho popular que dicen que entre el dicho y el hecho hay un largo trecho, pero yo diría que entre el dicho de Dios y el obrar de Dios, la ruta es el vínculo con Él, un vínculo de amor a través de su mensaje. Por eso el camino es el vínculo con Dios a través del Espíritu Santo, pero que fue abierto por Jesús. Siempre tengamos en memoria esto, que la apertura a esta relación es producto de nuestro Señor Jesús. Si no hubiera cruz y si no hubiera resurrección, este camino no estaría abierto, seguiría ignorado por nosotros. Seguiríamos en tinieblas y no podríamos ver el camino abierto que nos da siempre un acceso a conocer a Dios, a experimentar a Dios y a poder ver a Dios obrar en las distintas necesidades, pero también en los propósitos eternos que Él tiene. Un punto a aclarar: Dios no solamente está interesado en intervenir en necesidades. Dios principalmente está interesado en obrar sus propósitos eternos. Lo vuelvo a decir, Dios no solamente está interesado en obrar en las necesidades,
sino que principalmente Dios está interesado en obrar con sus propósitos eternos. Las necesidades que nosotros confesamos como necesidades tienen que ver con cosas externas a nosotros, con producciones que se dan, que se generan, pero el propósito eterno tiene que ver con aquello que Dios puso en nosotros. Entonces quiero que puedas renovar tu entendimiento en esto. Tus necesidades, sí, Dios las toma en importancia y las quiere proveer y tiene cuidado de nosotros y nos quiere ayudar, pero hay un interés personal de Dios en nosotros por el propósito que nos dio, y eso es un interés principal para que Dios obre. Entonces, no te limites con que solamente Dios hará algo si vos tenés o se te presenta una necesidad, sino que principalmente Dios quiere obrar porque tiene un propósito dentro. Y esa es la mirada paternal de Dios. Pero nosotros, como en ocasiones no somos renovados en la identidad de hijo, nuestro pensamiento, nuestra mente no se renueva en ese vínculo que tenemos con Dios, creemos que solamente Dios es un ayudador y nos olvidamos que Él es un padre que quiere desarrollar el propósito y el potencial que Él ha designado sobre nosotros. Y cuando eso pasa, nosotros no peleamos con el propósito, sino que lo amamos porque descubrimos que es tan nuestro como de Dios, porque descubrimos y podemos definirlo de esta manera: nací para esto. Y cuando vos estás viviendo el propósito, vos no lo estás viviendo desanimado, sin ganas, aburrido. No. Estás viviéndolo en amor y en pasión porque decís: yo nací para esto. O también podría decir: yo nací de nuevo, nací en Cristo para este propósito que me es conocido por su paternidad. Y eso es algo que se desarrolla a lo largo del vínculo, del camino. Este camino no es por etapas, este camino es un camino conectado a la eternidad. Por lo tanto, es un vínculo que no se cortará jamás, porque en esta tierra procesaremos y desarrollaremos el propósito por ese vínculo, y en la eternidad este vínculo será siempre con Dios. O sea, este vínculo no se corta, no es por temporadas, y es algo que debemos desarrollar porque es un interés principal del Espíritu Santo que cada hijo de Dios se relacione desde ese lugar como hijos, no solamente en necesidades, sino en propósitos. Si la iglesia fuera renovada, y oro para que la iglesia, los que oran, sean renovados en este entendimiento. Oro que cuando entres a la habitación, al lugar a solas con Dios donde hay transformación, el Señor pueda renovarte tu entendimiento de una mentalidad de necesidad a una mentalidad de propósitos. Eso hará que aunque se surjan necesidades, mientras desarrollas el propósito, no te desenfoques de él, porque tendrás la plena convicción que las necesidades que aparecen, Dios se encargará de suplirlas, pero el propósito no debe detenerse, debe seguir avanzando, porque hay gente que dependerá del efecto de ese propósito. Esa es una mirada de Dios hacia nosotros y a través de nosotros para la gente. Entonces debemos ser renovados a ese entendimiento. Dios obra en mí por el propósito que tiene conmigo. Primeramente es un propósito de amor, y también es un interés sobre otros, porque en esos dones, en ese talento, en esa unción, en esa gracia que Él me confía, hay un efecto a otros corazones. Entonces es un interés paternal de que podamos conocerlo, descubrirlo y desarrollarlo junto con el Espíritu Santo. Por lo tanto, iglesia, ya tenés que entender que Dios no aparece solo en necesidades, sino en propósitos. Y aunque te lo haya repetido muchas veces en estos minutos, es para que lo tomes a tu corazón. Tu necesidad es sí, Dios hará algo, pero principalmente su obrar es en propósito. Y la necesidad tiene que ver con una provisión, de la que sea. Pero cuando entendés que Dios obra por propósitos, es cuando entendés la necesidad de formación, la necesidad de discipulado, la necesidad de participación, porque en ese vínculo de participación, de compromiso, es donde se desarrolla el propósito. Cuando tu mente se renueva a eso, es cuando no se te tiene que estar detrás preguntando por qué no te comunicabas, por qué no respondés mensajes, por qué faltas a la congregación,
por qué no crees a los mensajes y demás cosas, sino que el Espíritu Santo dentro tuyo te guía a tener esa conducta porque tu mente se renovó a una mentalidad de propósito. Por eso es importante creer y conocer que el vínculo, que el mensaje, que el camino es el vínculo con Dios. Es un vínculo de amor. Y algo muy interesante, este camino se abre a partir de ese vínculo, el camino se abre. Hasta previo a ese vínculo parecía que no había más nada de lo que se veía. Pero cuando ese vínculo te es revelado adentro, delante de tus ojos se abre el camino. Un camino y una ruta directa a Dios. Y una ruta donde Dios está obrando. Entonces cambia totalmente tu expectativa, tu esperanza, los proyectos, la mirada hacia adelante cambia porque se te abre una ruta donde Dios está obrando y continuará obrando a través de ese vínculo. Eso genera un cambio adentro de la persona. Eso genera diligencia, compromiso, disposición. Bueno, genera lo que la Biblia quiere que genere, lo que la palabra de Dios quiere que genere en el corazón de los hijos de Dios. Esa disposición a los propósitos eternos. Jesús lo definió así. Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y por ahí al traducirse como negocio, la gente por ahí le suena un poco chocante, pero no se refiere a un negocio Jesús como nosotros estamos acostumbrados de vender o comprar cosas, sino que el negocio se refiere al propósito del Padre, se refiere al interés del Padre. Entonces dijo, me es necesario estar en los propósitos y en los intereses de mi Padre. Y es justamente al vínculo que el Espíritu Santo nos une al Padre, estar interesados en sus propósitos y participar de ellos. Es que eso hace un hijo de corazón. Está interesado en los propósitos de Dios. A veces, y lo digo de verdad, en ocasiones me preocupo con gente cuando yo veo que hay que andar enseñándole cosas que el Espíritu debiera despertarles. Hay gente que a veces hay que explicarle por qué tienen que participar, por qué tienen que comprometerse, por qué tienen que servir, y a veces me es un lugar incómodo porque pareciera como que estaríamos pidiéndole a ellos cuando en realidad es algo que el Espíritu Santo enseña. O sea, sos hijo y como respuesta de un corazón de hijo, se te despierta el interés de participar en los propósitos del Padre, de participar en los intereses de Dios para la humanidad y para su reino. Es algo que el Espíritu Santo te enseña. Ese corazón no tiene problemas de participar financieramente, de participar con tiempo, de participar con servicios, de participar con bienes, de participar con lo que sea que tenga que participar. No anda viéndolo de mala manera, como que le quitan, como que le piden o como que le demandan. No, porque dentro hay una enseñanza del Espíritu. Me es necesario estar en los propósitos e intereses de mi Padre. Por eso te hablaba de renovarte a una mentalidad de propósito, porque mientras tu mentalidad es de necesidades, vos solamente interpretás que Dios a vos debe darte y que Dios debe interesarse en tus cuestiones. Pero cuando tu mente se renueva a propósitos, se te despierta tu responsabilidad o tu relación como hijo. Participar en los propósitos del Padre, participar de los intereses de Dios, eso te hará quitarte de encima cargas y obligaciones y lo harás por gratitud, con placer y con gozo. Por eso, el camino es el vínculo de Dios, es el vínculo con Dios a través del Espíritu Santo abierto por Jesús. Te vuelvo a repetir, esto pasa en el camino. ¿Querés saber si tus pies están en el camino? ¿Querés saber que estás en el camino? En el camino Jesús dijo, yo soy el camino. Tiene que estar dentro tuyo esta convicción, participar en los intereses y propósitos de Dios. La espera expectante y la preparación del mensaje me inculcaron en mi corazón el amor por Dios. En ese trato es cuando el camino se abre. ¿Y por qué es necesario ese trato
de la espera expectante, el trato de la preparación del mensaje para que el camino se abra. Porque el que vaya a caminar por este camino debe vivir con la misma relación de Jesús con Dios. ¿Y cuál fue esa relación? Una relación de padre e hijo. Es necesario el trato del mensaje, el trato de la espera expectante, la preparación, porque para caminar este camino debes caminarlo con la misma relación que Jesús tiene con el Padre, que es justamente una relación de padre e hijo. Por eso el vínculo mantiene al camino iluminado. Atento a las palabras que utilizo y por favor deseo que tu corazón se abra y no empiece a justificarse, porque hay discernimiento en esta palabra sobre muchos corazones. Hay una enseñanza paternal de Dios a muchos corazones para que puedan transicionar de lo que la religión te tuvo a lo que la revelación te introduce. Por eso el vínculo mantiene el camino iluminado para que avances. Pero cuando este vínculo, esta relación paternal con Dios se abandona o ya no se desea, las tinieblas cubren los ojos y no se sabe por dónde ir. Y esto genera una sensación o un estado de desorientamiento. Están desorientados. Y el estar desorientados es algo que provoca confusión y provoca temor. Vemos cómo las tinieblas están esperando que el vínculo con la paternidad de Dios mengue o se abandone o no se desee o no se anhele como antes, para entonces inundar el corazón de dudas y temores. ¿Cuál es la causa en que te has preguntado que tu corazón ha empezado a sentir temores, dudas y diferentes estados? Es porque la relación con la paternidad de Dios empezó a menguar en tu corazón. Esto es cuando la gente generalmente piensa que ya puede hacer las cosas a su manera o que no depende tanto de Dios. Y algunos dirán, no, yo no pienso así, pero sus actos demuestran que es así. Sus decisiones muestran que es así. Empiezan a pensar que una cosa es la vida espiritual y que otra cosa es la vida secular, cuando en realidad en Cristo ya no existe lo secular. En Cristo solamente existe lo espiritual. Lo que antes llamaban secular, que es por ejemplo trabajar, estudiar, ser un ciudadano de una nación, ser vecino, ser esposo, ser esposa, ser hijo, ser pariente, que tomaban como algo secular, ya no es secular, porque ahora esas relaciones se hacen desde la relación espiritual con Dios. No existe una división. Dios no te dice, bueno, espiritualmente eso es así, pero secularmente eso es así. Eso no existe, eso es un invento de la religión. La revelación te enseña que desde la relación que tenés con Dios es como vas a ser en todas las demás cosas, como trabajador, como empresario, como jefe, como estudiante, como padre, como hijo, como vecino, como ciudadano. Es así. No existe una separación espiritual secular. Ahora todo es gobernado desde lo espiritual hacia todas las esferas, porque lo espiritual te transmite este orden, esta enseñanza divina de Dios. Pero cuando empieza a menguar esa relación, es cuando las tinieblas están esperando para abundar, para inundar el corazón con temores y con dudas, con confusiones, con miedos. Pero entonces es cuando uno debe recordar que mientras el mensaje me prepara, me dijo algo. Me dijo, eres aceptado. Porque te acordás el jueves pasado que hablamos de la preparación, que algunos estaban torcidos, otros estaban muy soberbios, otros estaban muy seguros, otros estaban maltratados, pero que la voz venía a hablarle a ese corazón como estaba, revelándole que era aceptado por Dios y quería prepararlo para la llegada del Espíritu sobre su vida. La voz viene en el estado en que estás, pero a prepararte para que recibas la presencia de Dios. Entonces, cuando menguas la relación paternal, las tinieblas querrán inundar el corazón con dudas y temores, pero debes recordar lo que el mensaje te preparó. Eres aceptado por Dios. Eres aceptado por Dios. Eres aceptado. Entonces eso te hará de alguna manera avivar tu relación con Dios como un padre. Y eso te hará permanecer caminando en el camino. Las tinieblas no pueden quitarte del camino a no ser que tu corazón le dé lugar.
Y la única manera de darle lugar a las tinieblas es cuando bajás la importancia de la relación paterna con Dios. Porque mirá, las tinieblas no es que te quitan del camino, sino que te lo entenebrecen para que no sepas dónde ir. Te lo vuelvo a decir. Oh, Sherebekanda, Rabasita, Rabakanda. Las tinieblas no es que te quitan del camino, sino que te lo entenebrecen, te lo oscurecen delante de tus ojos para que no sepas a dónde ir y para que pienses que se terminó el camino, o para que pienses que el Señor ya no está con vos, o para que pienses que el Señor te abandonó. Entonces las tinieblas te oscurecen tu mirada, perdés la señal del camino delante de tus ojos y crees que fuiste abandonado, pero lo único que está pasando es un engaño de las tinieblas para que no avances más, para que te quedes ahí. Por eso, cuando uno tiene vínculo con Dios, hace que tu memoria se mantenga fresca, de recordar el perdón del Padre, de recordar su corazón, para que tus ojos no se entenebrezcan, sino que se mantengan iluminados y sigas viendo el camino y sigas avanzando hacia ahí. Algunos podrán decir o recordarse de personas cuando mira y dice, ¿cómo tal persona no avanzó más en el ministerio, no avanzó más en la fe? Mirá cómo se quedó, mirá cómo se nota que no lo disfruta, que la verdad que viene en la congregación y viene como triste, aburrido, amargado, sin ganas. Y no es que fue quitado el camino, sino que le fue oscurecido el camino por las tinieblas. Y esta persona se siente desorientada, confundida, en temor. Y las tinieblas intentarán alimentar ciertos sentimientos para que crea que ha sido abandonado por Dios. Y es terrible cómo las tinieblas a algunos le provocan que pierdan la memoria de la relación que tuvieron con Dios. Por eso hay gente que no vuelve a abrir los ojos espirituales, se encierra en la religión, se encierra en lo carnal, en lo temporal, en lo material, y se olvidan de la relación de amor con Dios, se olvidan. Parece como que nunca la tuvieron, pero hay esperanza esta tarde. Hay esperanza esta tarde para esa gente diciéndole, vuelve. Recuerda el vínculo con tu Padre, recuerda ese camino, vuelve a la relación y nuevamente verás que el camino está delante de tus pies, verás que el camino está cerca de ti, verás que Dios no te ha abandonado, verás que Dios te sigue amando, verás que el perdón todavía sigue siendo para tu vida, recordarás el amor de Dios y borrará los temores, borrará los miedos, borrará la confusión y te hará ver el camino para seguir hacia adelante. Pero recuerda, no finjas, reconoce. Por eso el vínculo te hace recordar, te hace tener una memoria fresca del trato que Dios tiene con nosotros. Y una cosa más, quiero que ministremos. Esta paternidad de Dios es tan importante y te voy a revelar algo. Podés ser una persona que crees en el poder y en la autoridad de Jesús. Podés creer en que Él es el Hijo de Dios. Podés creer en su sacrificio en la cruz. Podés creer en su resurrección y aún podés creer en su palabra. Pero si no te relacionás a través de Él con Dios como tu papá, entonces no serás iluminado y continuarás buscando el camino que no ves por continuar en tinieblas. Una cosa es el vínculo de la paternidad, una cosa es el vínculo con la paternidad de Dios y su representación que es en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que tiene la revelación de la paternidad de Dios representa la paternidad de Dios. Cuando vos tenés vínculo con Dios y con lo que representa su paternidad, es lo que hace posible que andes en luz y que puedas vencer las tinieblas. Entonces tenemos gente que cree en muchas cosas de las Escrituras,
pero por no tener el vínculo con la paternidad, por no tener el vínculo con la paternidad de Dios, son personas que se siguen encontrando en luchas con las tinieblas, en luchas con debilidades, con vicios, con tipo de mentalidad, con pecados, con comportamientos. Y ellos creen en el poder, en la autoridad de Cristo, creen en su sacrificio, en su resurrección, creen en su palabra, creen en el testimonio, pero por no tener ese vínculo paternal con Dios, por no vincularse con aquello que representa la paternidad de Dios, que es la iglesia que cree en la paternidad. Son personas que no logran encontrar la luz y son personas que no logran vencer las tinieblas en su vida. Entonces están, congregan, participan, dicen gloria a Dios, aleluya, pero siguen entenebrecidos porque no pueden ver el camino. Porque una vez más te lo digo, el camino es el vínculo, es el mismo vínculo de Jesús con Dios, una relación de padre y de hijo. Y nada el hijo le oculta al padre. Todo se lo confiesa, como hablábamos ayer. En el lugar de la transformación, esa relación paternal, no se esconde nada, todo se confiesa. Porque en la confesión hay salvación, en la confesión hay perdón, en la confesión hay transformación. Entonces, si no tenés este vínculo paterno con Dios y con la iglesia de Cristo que representa la paternidad, serán personas que continuarán en tinieblas y serán personas que no verán el camino iluminado. Recuerda que el Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y la palabra, el mensaje, no son letras, sino que es Cristo. Cristo es el mensaje, es la vida de Cristo revelada. Entonces, si no tenemos esa relación desde Jesús con el Padre, esa relación paternal, y esa relación con su iglesia que representa la paternidad de Dios, porque recibe hijos, recibe a los huérfanos que reciben la identidad de hijos, son gente que seguirán en tinieblas. Por eso usted no se meta con gente que no cree en la paternidad, porque son gente que tristemente no encuentran la luz y se encuentran peleando con las tinieblas. Vos le ves que no tienen gozo, no disfrutan, vos le ves la conducta de juicio, de condenación, de queja, de murmuración. Entonces no ves fruto de la luz, no ves fruto de la luz, ves obras de las tinieblas que todavía los dominan. ¿Cuál es la libertad, mi querida iglesia? Es relacionarnos con el Padre a través de Jesús. Y para eso recibimos el Espíritu Santo, el que nos enseña estas cosas adentro, nos fomenta este carácter, esta mentalidad, participar, interesarnos, servir e invertir en los propósitos eternos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque un padre hace algo, un padre te afirma, un padre te establece, un padre te da seguridad y un padre te da propósito. Entonces esta relación de paternidad te llena aquellos espacios que te vuelve una persona firme en Cristo, una persona dispuesta en Cristo, una persona que es convencida en Cristo, una persona que camina como Jesús. ¿Alguna vez te preguntaste cómo caminar con Jesús? ¿Cómo caminar como Jesús en la tierra? Eso vamos a leer los dos textos bíblicos que nos revelan la importancia de esto, nos revelan cómo la paternidad nos alumbra, cómo la paternidad nos hace andar en luz y cómo la paternidad nos hace caminar como Jesús. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, en la versión de Voice. Dice así: lo que le estamos diciendo ahora es el mismo mensaje que escuchamos de Él. Dios es luz pura, no empañada por tiniebla de ningún tipo. Si decimos que tenemos una conexión íntima con el Padre, pero seguimos tropezando en la oscuridad, entonces estamos mintiendo porque no vivimos de acuerdo con la verdad. Si caminamos paso a paso en la luz, donde está el Padre, finalmente estaremos conectados entre nosotros a través del sacrificio de Jesús, su Hijo. Su sangre nos purifica de todos nuestros pecados. ¿Por qué hoy encontramos una guerra carnal dentro de la iglesia? Personas que congregan
obrando en la carne, chismeando, criticando, murmurando, quejándose, fingiendo, hablando mal de otro, no hablando la verdad en la cara, no pidiéndose perdón, no perdonándose, porque no caminan en este vínculo paternal con Dios, entonces siguen en tinieblas, dominados por las obras de las tinieblas, con los ojos entenebrecidos, no pueden ver el camino, no se comportan como Jesús, entonces tienen todos esos comportamientos que se oponen a la unción de Cristo. Pero cuando tienen necesidades levantan la manito. Por eso digo, esa mentalidad de necesidad es una demanda de esa gente para con Dios, que Dios haga algo. Pero la mentalidad de propósito es cuando uno participa en los propósitos de Dios, uno participa en la unción de Cristo, uno es participante de su naturaleza divina. Y un texto más, dice 1 de Juan, capítulo 2, versos 5 al 6, en la versión de Voice, dice así: pero si alguien responde y obedece su palabra, entonces el amor de Dios verdaderamente se ha arraigado y lo ha llenado. Así es como sabemos que estamos en una relación íntima con Él. Cualquiera que diga, vivo en intimidad con Él, debe seguir el camino que recorrió Jesús. Cualquiera que diga que vive en intimidad con el Padre, que tiene una relación de vínculo paternal con Dios, debe recorrer el camino como Jesús lo hizo. Y Jesús lo recorrió y lo abrió para nosotros en ese vínculo paternal, en esa relación paternal con Dios. Ese es el vínculo. El que camina así, mis queridos hermanos, están caminando realmente en el camino de Jesús. Están caminando sobre las huellas del Señor Jesús. Porque están siguiendo su ejemplo, una relación paternal. El Espíritu le enseña desde adentro el comportamiento. El Espíritu aviva el interés, el servicio, la diligencia, la participación en los intereses y propósitos eternos de Dios. Claro que hay necesidades, pero Jesús reveló la mentalidad: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Quién puede hablar de tal manera? ¿Quién puede vivir de tal manera? El que se vincule con Dios como un padre. El que se vincule con Dios como un padre, y el que se vincule en la iglesia de Cristo desde la paternidad, reconociendo que la paternidad de Dios se revela, se refleja en aquella iglesia que tiene vínculo con Él como Padre. Demir, gracias a Dios, hace años atrás Dios, el Espíritu Santo, le reveló a otro apóstol la paternidad de Dios, y desde ese año la iglesia de Demir camina en el diseño de paternidad, porque la paternidad es un diseño que debe revelarse. No cualquiera puede ser llamado padre espiritual por moda, sino que por revelación, porque Dios debe enseñarte a ser un padre como Él es. Por eso en Demir hay paternidad, porque fue revelada. No fue tomado por un hombre de moda, sino que fue revelado. No todo líder es un padre espiritual, porque la paternidad se revela. La paternidad demuestra señales, te afirma, te establece, te da identidad y te revela propósitos. Eso pasa en las casas paternales. Porque, ¿qué significa? Porque el líder de esa congregación, los ministros de esa congregación se relacionan con Dios como un padre, porque su paternidad le fue revelada. Entonces camina en una mentalidad de propósitos, y es lo que la gente, cuando tiene mentalidad de necesidad, no entiende y se enoja y critica la formación. Porque te digo algo, en la mentalidad de propósito hay formación, hay preparación, hay discipulado, hay relación, se rinden cuentas, se enseña, se es sincero. Ahora, cuando hay una mentalidad de necesidad, se le enseña solamente a pedir a Dios, a exigir a Dios, a decirle a Dios que se meta en sus cosas, pero no caminan en un interés de servir. Entonces, claramente, el que no tiene mentalidad de propósito se opondrá a los propósitos eternos y los malinterpretará. Pero cuando el Espíritu te enseña estas cosas, mis queridos hermanos, es cuando uno se encuentra en el camino. Uno se encuentra siguiendo y pisando las huellas de Jesús, porque está viviendo como Él, se está relacionando con el Padre como Él, le es dado el Espíritu como a Jesús. Milagros obrarán. Jesús dijo: lo que ustedes ven, los milagros, las sanidades, el poder que atestigua, es mi relación con el Padre. Cuando tenés relación con el Padre, los milagros están, las sanidades están, la liberación está, la profecía está, la provisión está, el gozo está, la sanidad está, la libertad está, el discipulado está,
está, la palabra fresca está, porque es el Padre revelándose en Hijo. Jesús le dijo a Felipe, Felipe, ¿me querés que te muestre al Padre? Y estás mirándome a mí. Todo el que me ve a mí, lo que yo he hecho, tiene que ver con la naturaleza del Padre, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y Jesús dijo algo más adelante, y en aquel día ustedes conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre y yo estoy en ustedes. Entonces nosotros fuimos invitados a ese vínculo para también vivir como Jesús. No es imposible, nadie debe excusarse que no se puede vivir como Jesús, porque este vínculo nos fue dado para que sí podamos. Para que podamos hacer sus obras, para que el Espíritu Santo nos enseñe y nos inspire a vivir como Jesús, nos impulsa a participar de los intereses, nos impulsa a participar de los propósitos eternos. Pide al Padre en esta hora que tu mentalidad sea renovada. Cada vez que entres a orar, dile: Padre, renueva mi mente y el espíritu de mi entendimiento a una mentalidad de propósitos. Quiero tener la pasión y la disposición de participar de tus propósitos y de tus intereses, Señor, de poder caminar guiado por el Espíritu. Es que el Espíritu Santo solamente puede guiar a aquel que está interesado en participar en los propósitos eternos, porque el Espíritu Santo no guía a nadie hacia sus propios deseos, sino que los guía hacia los pensamientos y propósitos del Padre. Por eso uno debe estar dispuesto y diligente para no oponerse al Espíritu con excusas o con enojos o con actitudes de la carne, sino a disponerse del Espíritu. Y para eso se nos debe renovar el entendimiento, una mentalidad de propósito. Pedimos al Padre en esta hora: Padre, renueva la mente de la iglesia, renueva la mente de aquellos que oran, porque esta mentalidad será dada a la gente que busca la intimidad. No es que esperarás que uno te ponga la mano, porque esta es una mentalidad que se renueva en la intimidad, que se debe pedir la intimidad, que se debe estar dispuesto a romper con viejas tradiciones y culturas heredadas, que debe estar dispuesto a salir del carácter de la parentela, que se debe estar dispuesto a renovarse en la nueva vida de Cristo, que se debe estar dispuesto a que el Espíritu Santo te enseñe, que tenés que estar dispuesto a soltar lo viejo y tomar lo nuevo, que tenés que estar dispuesto a que los ojos de tu entendimiento sean iluminados para que veas. Dios no ha abandonado a nadie. Dios no te ha dejado. Si no estás viendo el camino, es porque has disminuido, has dejado la relación con Dios como Padre, y por eso las tinieblas te engañan, haciéndote creer que no hay más nada, haciéndote creer que no tenés que conocer nada, haciéndote creer que estás solo, que estás desorientado, que estás abatido. Pero cuando los ojos del entendimiento se te abren en esta relación paternal, ves que hay un camino derecho. En un momento el profeta Elías se encontraba angustiado por la amenaza de Jezabel, y Dios viene a su encuentro y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice: Señor, es que ningún profeta queda más en Israel, solo yo he quedado. Y Dios le dice: Elías, aún yo me he provisto de 7,000 rodillas que no se han inclinado a Baal y no han besado sus labios. Yo te quiero decir, Elías, que el largo camino te resta, así que levántate, así que come, así que prepárate, porque todavía tienes que ungir ciertas personas con propósito. Y quiero decir en esta hora al corazón apocado, a las rodillas que estaban débiles, a los tobillos que se estaban desviando del camino, te quiero decir algo: no dejes que las tinieblas inunden tu corazón. Vuelve al vínculo paterno, vuelve al vínculo paterno, vuelve al vínculo paterno. Abre tu corazón. No tienes que vivir la fe solitariamente, no tienes que pasar tus procesos solo, no tienes que pasar las situaciones solo. Tienes paternidad para eso. Dios se te revela como Padre y ha puesto a la iglesia de Cristo como una representante de su paternidad. Entonces no tienes que ser autosuficiente, no tienes que ser egoísta, no tienes que ser mentiroso, no tienes que fingir nada. Tienes que confesarlo todo, porque el Padre, Él se encargará de ayudarte y también de encaminarte en sus propósitos eternos. Y Dios le dijo a Elías: Elías, todavía largo camino te resta. En ese momento yo estoy seguro que Elías, por el temor, por la angustia, creía que era su final. Pero cuando la voz del Padre le habló a él, y él refrescó su memoria en Dios, en el llamado, en la relación con Dios, él vio que el camino todavía
tenía un tramo más que recorrer. Él vio que no era el final, sino que aún debía por lo menos 24 años más seguir caminando. Y qué bueno que Elías respondió a la visión. ¿Sabes por qué? Porque esos 24 años posteriores que él siguió viviendo sirvieron para preparar a su sucesor, a Eliseo, quien portó una doble porción de su espíritu, quien hizo el doble de milagros que Elías, quien preparó y fue un padre espiritual para Israel. Qué bueno es cuando la gente no cierra su corazón a la voz de Dios y Dios le muestra hijo, le dice hijo, hija, no es el final, las tinieblas te quieren engañar porque has abandonado el vínculo conmigo, pero vuelve, pero regresa, vuelve a edificar tu altar, restáuralo nuevamente. Te quiero mostrar que todavía hay un largo trecho que recorrer. Todavía te quiero mostrar que te queda recorrido para que lo hagas. Y en esos recorridos preparará gente, preparará gente, preparará gente, preparará gente, preparará gente. Yo le quiero decir a ministros, les quiero decir ministros, prepararán gente, prepararán gente. Oh, ¿sabes por qué vino, ministro, la angustia? ¿Sabes por qué vino la confusión? ¿Sabes por qué vino el temor o la decepción? ¿O por qué querrá venir? Porque quieren las tinieblas cegarte de aquellos Eliseos que vas a ungir, de aquellos Eliseos que vas a preparar, de aquellos Eliseos que van a ser capacitados para sus propósitos. Sharabakata rabakande. Oh Padre, me gustaría que este mensaje lo oigan ministros, porque les quiero decir algo, ministro. Prepárate, porque después que pase este tiempo en que las tinieblas intenten angustiarte, confundirte, atemorizarte, pero tú permanezcas en el vínculo con la paternidad de Dios, después de pasar ese valle de tinieblas, prepárate, porque te encontrarás hijos con mentalidad de propósito para ungirlos y para prepararlos. Y también le digo, creyentes, hijos de Dios, prepárate, porque serás transicionado a una mentalidad de propósito, pero tendrás que pasar por el valle de la sombra. Aquel valle que intentará angustiarte, atemorizarte, decepcionarte, confundirte. Pero si te mantienes fuerte en el vínculo, en el camino, en el vínculo con la paternidad de Dios, al salir de ahí, habrá aceite para ungir la cabeza. Habrá aceite para ungir la cabeza. Habrá aceite fresco para derramarse. Habrá aceite perfumado para ungirte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué bueno es que la voz de Dios nos anticipa. El valle de las tinieblas será un lugar de transición para el propósito. No morirás en él. La muerte no tocará tu cuerpo, ni tu morada, ni tu familia. Será necesario pasar. Permanece en el vínculo con la paternidad, porque después de ese valle vendrá unción fresca, vendrá propósito, habrá ungimiento para propósitos, habrá mentalidades renovadas a mente de propósito, gente participante, gente que invierte, gente diligente en los propósitos que Dios revela a la casa paternal. Por eso nos preparamos, y desde esta misma hora la paternidad de Dios tiene relevancia sobre mí. Espíritu Santo, revela el corazón de los que aún no se ha revelado la importancia de la paternidad. No llamen solamente de nombre papá, sino que adentro tengan la convicción y el Espíritu le despierte el temperamento, el carácter, la mentalidad. Aquellos que participan y que ven la necesidad de participar en los intereses y en los propósitos del Padre. Se termina la etapa de la mentalidad de necesidad y comienza la era de la mentalidad del propósito, y caminarán en propósito e irán en pos del propósito, y serán discipulados por propósito, y serán ungidos para propósito, y los dones vendrán para propósito, y los frutos vendrán para propósito, y la respuesta de Dios vendrá para propósito, y la relación paternal vendrá para propósito, porque el Espíritu
Espíritu Santo te hará parte de este propósito, te hace parte, te revela lo que tantos años no lo viste, lo que tantos años no entendiste, lo que tantos años no te fue revelado. El vínculo paternal con Dios te abre los ojos del entendimiento y te muestra delante el camino para recorrer, y ese camino se llama propósito eterno. A través de un vínculo paternal con Dios, el Espíritu lo revelará. Prepárense para ser descubiertos por el Espíritu. Aquello que fue profetizado, aquello que fue revelado, aquello que fue dicho. Pero no te olvides de pasar por el valle de la sombra. Firme en el vínculo con el Padre. Firme. Firme, no olvidándote del amor del Padre. No olvidándote del cuidado del Padre. No olvidándote de la aceptación del Padre. No olvidándote de la preparación de su mensaje. No olvidándote de la espera expectante. No olvidándote de caminar este camino con esa relación paternal. Porque la manifestación será en medio de ese momento. Padre, honramos y alabamos tu nombre, Jesús. Honramos y amamos tu nombre, Señor Jesús. Espíritu Santo, creemos en tu manifestación. Creemos en que mentalidades serán renovadas de necesidad a propósito. Oramos, Señor, por la salud de Isaías Leonardi. Oramos en el nombre de Jesús sobre él. Que tu Espíritu Santo lo haga reaccionar, Señor. Y todo ese estado que a él le agarra, Señor, ahora lo deje. Sea libre. En el nombre de Jesús, sea libre, Señor. Lo dejamos en tus manos, en tu intervención divina, y creemos en tu obra poderosa. Ministerio de Mir, que Dios te bendiga. Nos encontramos el día domingo en la reunión presencial con nuestro apóstol Juan Miller, así que él ya llegó, ya está con nosotros en casa, así que el domingo estará en el ministerio trayendo la palabra del Señor. Pueden escribir sus testimonios y sobre todo pueden caminar en esta palabra que será una transición para muchas personas. Nos despedimos adorando el nombre del Señor y nos encontramos el día domingo. Bendiciones. Juntos le cantamos, ven descansa, dile. Ven descansa, Santo Espíritu. Oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios. Con tu presencia sácianos. Una vez más todos le cantamos. Ven descansa, Santo Espíritu. Oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios. Con tu presencia sácianos. Como viento muévete y como fuego purifica. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Díselo a él, dile. Como viento muévete
presencia. Tu eterna presencia. Dulce, dile, dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Díselo, díselo a él. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Ese eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Si usted siente su presencia, comience a adorarlo. Si usted siente su presencia, comience a desatar su propia adoración. Hay una adoración que está dentro de ti. Y es el momento de elevar esa adoración delante de Dios. Dile, Espíritu, lléname hasta rebosar de ti. 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 Ven y encuentra en mí descanso. Díselo a él. Donde tu